participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Agradecer de una manera muy especial, ¿no?, a esta empresa de capacitación Medicina Perú, que tiene, ¿no?, desarrollar estas actividades de capacitación con el propósito de fortalecer las competencias profesionales, ¿sí? Agradezco de una manera muy especial la oportunidad que me brinda esta prestigiosa empresa y vamos a tratar de brindarles todo el soporte académico necesario, fundamental, para este tema tan importante de lo que es el manejo de fármacos, ¿sí? Muchos de ustedes posiblemente trabajan en hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Y ustedes, ¿no?, tienen la oportunidad, ¿no?, a veces de administrar algunos fármacos, ¿sí? Dependiendo de la especialidad o dependiendo del área de desempeño donde estén laborando, ¿sí? Por eso que a veces existe la necesidad de conocer cuál es la farmacocinética y cuál es la farmacodinamia de los fármacos, ¿sí? Una vez que ingresan a nuestro organismo, ¿qué efectos van a desarrollar? ¿Sí? Algunos medicamentos tienen efectos inmediatos, ¿sí? Y algunos medicamentos tienen efectos intermedios, ¿no? Y otros tienen efectos tardíos. Y a veces depende mucho de la dosificación. Por eso que hay que tener bastante cuidado cuando se administran los fármacos, ¿no? Enfocar cuál es la dosis que yo le estoy administrando. Una cosa es gramos, otra cosa es microgramos, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que tener en consideración y otra cosa son unidades internacionales. Y a veces vemos que ciertos medicamentos vienen en porcentaje, ¿sí? Entonces, tenemos que entender y comprender cuáles son sus concentraciones. Requieren dilución, ¿no? Requieren ser administrados por bomba de infusión. O sea, existe una serie de necesidades, ¿sí? Yo sé que la gama de fármacos que tenemos es amplio, ¿sí? Tenemos una gama de fármacos para diferentes tipos, ¿no?, de alteraciones. Y en esta oportunidad, lógicamente que vamos a enfocar estos fármacos más usados en los pacientes críticos, ¿sí? Ustedes saben que un paciente crítico, lógicamente que es un paciente que tiene alteración respiratoria, tiene alteración cardiovascular, tiene alteración no neurológica, o el paciente puede tener alteración del medio interno, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocar estos fármacos que utilizamos en los pacientes críticos, ¿no?, haciendo referencia sobre todo a algunos aspectos que yo considero que son necesarios. Les voy a agradecer a lo largo de la exposición que ustedes puedan formular sus interrogantes, ¿no? A través de la plataforma pueden activar el chat o caso contrario también pueden activar el audio, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces con esta actividad del día de hoy. Siempre, por favor, como ya es de costumbre, siempre debemos agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Siempre, por favor, tenemos que tener la bendición de nuestro Señor Todopoderoso y agradecer todos los días, ¿no?, por la vida y por la salud. Sabemos que nosotros nos exponemos a situaciones difíciles, hay situaciones de riesgo. Entonces tenemos que tratar de esforzarnos por conservar nuestra vida y la vida de nuestra familia y también la vida de las personas que nos rodean, ¿sí? Es muy importante. Muy bien. Algunos de ustedes, para empezar este tópico de los fármacos en el paciente crítico, vamos a hablar de los fármacos inotrópicos, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me podría indicar cómo funciona el corazón? ¿Quién podría indicarme cómo funciona el corazón? ¿O alguien me podría indicar en qué consiste el fenómeno mecánico, el fenómeno eléctrico, el fenómeno hemodinámico y el fenómeno acústico?
Bueno, lo que estamos observando que el corazón es un órgano vital, ¿sí? Es un órgano vital. Por eso que cuando el corazón se paraliza, lamentablemente condiciona la muerte, ¿sí? Pero este corazón, como ustedes están observando, lógicamente que es susceptible a sufrir algunas alteraciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Puede tener una alteración en el fenómeno mecánico. ¿Y en qué consiste el fenómeno mecánico? El fenómeno mecánico consiste en la sístole, diástole, diástole. ¿Sí? A veces hay pacientes que ustedes han podido observar que padecen, ¿no? Enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares, como es la famosa insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? ¿Y de qué es? ¿De qué se produce esa insuficiencia cardíaca congestiva? A veces hemos visto con bastante preocupación en los pacientes que son hipertensos, la gran mayoría de los pacientes que son hipertensos terminan debutando con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y por qué la hipertensión? Lógicamente que puede generar ese tipo de enfermedad, pero lógicamente que en personas jóvenes, así como ustedes, no va a ser poco probable que se presente esa enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Frecuentemente, ¿en quién observamos? En los pacientes de la tercera edad o en adultos maduros. Y ustedes saben que este corazón, lógicamente que a medida que avanzamos en edad, se van a presentar una serie de trastornos. Puede haber trastorno de la automaticidad, ¿no? Ustedes saben que el corazón está regulado. El corazón está regulado por el sistema nervioso neurovegetativo. ¿Y quién constituye el sistema nervioso neurovegetativo? El sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Sí? Y a veces podemos tener alteración de la automaticidad cardíaca. El corazón puede hacer taquicardias o el corazón puede ser bradicardia. Y esas bradicardias y esas taquicardias pueden alterar el ritmo. Y también me pueden generar descompensación hemodinámica. ¿Sí? A veces podemos tener un problema en el fenómeno eléctrico del corazón. A veces podemos tener problemas en la conducción eléctrica. A veces, lamentablemente, a veces tenemos problemas de que ese corazón está muy excitado. ¿Sí? Hay demasiada excitabilidad. O por ahí, en todas esas ramas, ¿no? De este sistema eléctrico del corazón, se puede presentar un bloqueo. Puede ser un bloqueo de primer grado, un bloqueo de segundo grado o un bloqueo de tercer grado. También puede generar una alteración en el sistema eléctrico del corazón. Y cuando está alterado el fenómeno hemodinámico, lógicamente que eso sí es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el paciente, como ustedes están observando, el paciente puede ser signos de hipoperfusión. ¿Y qué significa eso? Que está llegando menor aporte de sangre a las células y los tejidos. ¿Y por qué? Por una falla cardíaca. ¿Verdad? Entonces, esa falla cardíaca puede generar eso. También puede ser que me genere un trastorno hemodinámico. ¿Por qué? Por la pérdida de volumen. Este paciente puede ser que tenga pérdida del volumen sanguíneo, ¿no? Puede ser que tenga pérdida de líquido. Me puede generar descompensación hemodinámica por pérdida, ¿sí? Y también me puede generar descompensación hemodinámica. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un traumatismo. El paciente me puede hacer un taponamiento cardíaco. Impide que el corazón se contraiga con efectividad, ¿sí? O el paciente tiene una cardiomegalia, tiene una hipertrofia cardíaca que también me puede generar compromiso en la parte hemodinámica. Entonces, por eso que antes de administrar cualquier fármaco, es necesario qué es lo que está sucediendo con el paciente. ¿Sí? A veces el paciente ingresa con shock cardiogénico. El paciente está taquicárdico, está con una hipotensión sostenida, tiene la piel fría, pálida, sudorosa. No, pensamos que es un shock por pérdida de líquido, por pérdida de volumen. Pero al final nos damos cuenta que el paciente, lógicamente, ¿cuál es el problema del paciente?
el problema era del shock cardiogénico, una falla cardíaca. ¿Sí? Por eso que es importante, antes de administrar fármaco, ¿no? Antes de administrar fármaco, saber de qué se trata. ¿Sí? A ver, hay un participante que me indica que no se escucha. A ver, confírmeme, por favor, si me están escuchando. A ver, tengo al 100% el audio. A ver, confírmeme si me están escuchando bien. Sí, licenciado. Sí se escucha. Ya, muy bien. Les agradezco por la confirmación. ¿Ah? Muy bien. Tu corazón, lógicamente que ya hemos indicado, ¿dónde se genera el impulso eléctrico? El impulso eléctrico del corazón se genera en el nódulo sinusal, ¿sí? También conocido como sino atrial. Acá la frecuencia cardíaca, lógicamente que va a ser entre 60, 60 y 100, ¿sí? A veces ustedes han visto que llegan a los servicios de emergencia pacientes que tienen alteración del ritmo. ¿Y cuáles son esas alteraciones del ritmo? Tenemos arritmias supraventriculares y tenemos arritmias ventriculares. ¿Sí? Y a veces el paciente pues, llega con una frecuencia cardíaca de ¿cuánto? De 150. ¿Sí? Y a veces cuando llega, nosotros nos ponemos a pensar cuál es la causa de esa taquicardia. Pero nosotros no podemos pensar, ¿qué será? ¿Será una taquicardia sinusal? ¿Será una taquicardia paroxística supraventricular? ¿Será una taquicardia ventricular? Entonces, para poder determinar qué tipo de taquicardia es, tengo que tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones o tengo que hacer un monitoreo al paciente con el monitor cardíaco para determinar qué tipo de taquicardia. Entonces, ustedes me dicen, pero profesor, la taquicardia yo conozco que también el alza térmica produce taquicardia, ¿sí? El alza térmica, una hipertermia, produce taquicardia. Entonces, si el paciente tiene la piel caliente, está taquicárdico, ¿no? Está taquicárdico, tiene la piel caliente, respira rápido, entonces estoy pensando en un problema de hipertermia. Y esa hipertermia, lógicamente que está generando taquicardia. ¿Pero por qué genera taquicardia? Porque ustedes saben que cuando hay un incremento de la temperatura corporal, hay un incremento de la demanda metabólica de consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque se están enfrentando en una lucha campal entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Verdad? ¿Y eso qué genera? Genera mayor producción de calor. ¿Verdad? Entonces, tu paciente está haciendo taquicardia por la hipertermia. ¿Verdad? ¿Sí? La otra condición, puede ser que tu paciente esté haciendo taquicardia por un dolor. Tiene un dolor intenso. Pero ¿dónde está el dolor? Está angustiado el paciente, presenta una posición antálgica. ¿Dónde está el dolor? Está en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué tiene el paciente? Tiene una apendicitis. Entonces, ¿por qué se está presentando el dolor? Porque el dolor está estimulando unos receptores adrenérgicos que liberan la catecolamina, y la catecolamina, ustedes saben que es una importante hormona que genera la liberación de la adrenalina, y la adrenalina genera incremento, estimula la contractibilidad del músculo cardíaco y estimula sobre las paredes arteriales vasoconstricción. Por eso que se incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero usted me dice, no. Pero también cuando el paciente tiene hipovolemia, también se incrementa la frecuencia cardíaca. Y ustedes han visto, cuando un paciente hace taquicardia, lógicamente que cuando hay pérdida del volumen circulante, ustedes saben que se activan los mecanismos de compensación. ¿Y cuáles son estos sistemas de compensación? Es el sistema respiratorio, el sistema simpático y el sistema hormonal. Por eso que cuando cae tu presión arterial, ¿no? Por una hipotensión
arterial severa, se activan tus mecanismos de compensación. Cuando ya tu paciente tiene una hipotensión severa, ya ha fracasado los mecanismos de compensación. Por eso que necesariamente vamos a tener que administrar fármacos. Vamos a tener que utilizar expansores de volumen sanguíneo. ¿Sí? Y en caso que el paciente realice parada cardiorrespiratoria, voy a tener que reanimarlo. Voy a tener que administrar adrenalina por vía endovenosa para estimular la contractibilidad del músculo cardíaco, para que ese corazón nuevamente se vuelva a contraer. Por eso que es importante observar todos estos mecanismos para poder administrar los fármacos. ¿Sí? Muchos de ustedes han administrado fármacos vasopresores, ¿sí? Han administrado fármacos antiarrítmicos. Y esos antiarrítmicos, lógicamente, que lo administramos cuando hay una alteración del ritmo cardíaco, ¿sí? Por eso que es importante conocer las propiedades de qué, las propiedades de qué, de las células del corazón. ¿Y cuáles son estas propiedades? Lógicamente que la primera propiedad es el inotropismo. Por eso que ustedes escuchan, ¿no? Que indican drogas sinotrópicas, ¿sí? Drogas sinotrópicas. Y estas drogas sinotrópicas, lógicamente que van a mejorar o van a intervenir en la contractibilidad del músculo cardíaco. Por eso que el inotropismo es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de transformar energía química en fuerza contráctil. ¿Como respuesta a qué? Como respuesta a un estímulo. ¿Sí? Entonces ustedes me dicen, profesor, el paciente está con bradicardia. ¿Cuánto tiene el paciente de frecuencia cardíaca? El paciente tiene 35 de frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué está pasando? Lógicamente que hay una alteración de la automaticidad. No es problema de la contractibilidad, es problema de la automaticidad. ¿Es problema de qué? De esta propiedad del cronotropismo. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué tiene 35? ¿Qué ha pasado? ¿Hace qué tiempo? ¿Cuánto tenía hace una hora? Tenía 50. ¿Y el día de ayer cuánto tenía? 60. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Entonces, esa disminución significativa de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que nosotros conocemos como alteración del automatismo, ¿no? O alteración del cronotropismo, lógicamente que necesariamente tiene que ser revertida. ¿Sí? Porque acuérdense que si yo no lo revierto, este paciente hace parada cardíaca. Por eso que usted me dice, profesor, yo he escuchado que cuando el paciente hace bradicardias severas, utilizan atropina. Está bien, utilizamos atropina, 1 miligramo de atropina. ¿Y qué hace la atropina? Lógicamente que lo que va a hacer la atropina va a bloquear la acción del parasimpático y va a activar la acción del simpático. ¿Por qué? Porque el simpático tiene acción. ¿Qué acción tiene el simpático? Adrenérgica. ¿Y qué acción tiene el parasimpático? Tiene acción colinérgica. Entonces, como está alterado, tengo que administrar ese tipo de fármaco. Y si no funciona, la atropina, porque a veces hay bradicardia refractaria, ¿qué tendré que utilizar? Ya tendré que estar pensando en utilizar un marcapaso transcutáneo. Por eso que cuando manejamos paciente crítico, si el paciente no responde a la atropina, le administro una dosis de atropina, a los 15 minutos vuelve a caer la frecuencia. Otra vez le administro atropina, a los 15, 20 minutos vuelve a caer la frecuencia. ¿Qué está pasando? Es una bradicardia refractaria. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo que hacer? Ya no podré utilizar pues ya más atropina, porque puedo generar toxicidad a la atropina. Entonces ya tendré que utilizar un marcapaso. El marcapaso transcutáneo que me va a ayudar, ¿para qué? Para corregir ese problema de la automaticidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de vagotropismo, que es otra propiedad también fundamental,
o vagmotropismo o excitabilidad es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de responder a un estímulo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están saliendo de la guardia del hospital y por ahí se te cruza un delincuente. Ese delincuente te pide que le entregues el celular y te pide que le entregues tu cartera. ¿Qué es lo que pasa? Ese estado de angustia, de temor, ¿no? Porque es un cambio brusco en tu estado mental, en tu estado psicoemocional. ¿Qué hace tu sistema simpático? ¿Qué libera? Va a liberar, ¿qué va a liberar? Va a liberar catecolamina. Estimula la glándula suprarrenal y libera catecolamina. Entonces, producto de eso, ¿qué genera? Genera la liberación de adrenalina y la adrenalina hace que tu corazón lata rápido. Por eso que tú piensas que tu corazón se te va a salir. Estás haciendo una taquicardia, pero puede ser una taquicardia sinusal. Entonces se ha incrementado, ¿por qué? Por un estímulo. Por esa propiedad que tiene de excitarse tu corazón, se incrementa la frecuencia cardíaca. Lógicamente que para disminuir tu frecuencia cardíaca vas a tener que tranquilizarte, tomar las cosas con tranquilidad. Ya te robaron el celular, ya te robaron la cartera, bueno, ya lo perdiste. Ya no pensar más. Y cosa que lógicamente que nuevamente se regula mi automaticidad de mi corazón y la frecuencia cardíaca vuelve nuevamente a su condición normal. ¿Sí? Muy bien. Y cuando hablamos de dromotropismo, que está relacionada a la conductibilidad, lógicamente que es una propiedad que tiene el músculo cardíaco de transmitir el impulso. Por eso que a veces cuando tenemos pacientes con bloqueos aurículos ventriculares, se bloquea el estímulo. Por eso que es importante también que ustedes sepan interpretar un electrocardiograma de 2 derivaciones para poder determinar los famosos bloqueos. Porque esos bloqueos puede ser que estén no alterando la conductibilidad. ¿Sí? Y al final el paciente va a requerir marcapasos. Por eso que todas las drogas, ¿no? Las drogas que conocemos, lógicamente que están relacionados a las propiedades, ¿no? De las células cardíacas. Porque necesariamente se tiene que ayudar al corazón, ¿sí? Lo tengo que ayudar para que pueda mantener su gasto cardíaco. Porque si el corazón no mantiene un adecuado gasto cardíaco, el paciente se nos complica. Entonces, todas las drogas que utilizamos justamente tienen ese propósito. ¿Sí? Por eso que ya les he indicado este sistema nervioso autónomo que está constituido por el sistema nervioso simpático que tiene acción adrenérgica y por el sistema nervioso parasimpático que tiene acción colinérgica. ¿Sí? Por eso que ustedes han podido observar que tenemos los famosos neurotransmisores. ¿Cuál es ese neurotransmisor importante? La acetilcolina, que tiene acción colinérgica, y la noradrenalina, que tiene acción adrenérgica. ¿Sí? Por eso que vamos a hablar, parte de esos fármacos vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando nosotros manejamos fármacos, lógicamente que tengo que saber qué es lo que está pasando. Porque si yo no sé qué es lo que está pasando, no puedo ayudar. Vamos a suponer que se trata de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, la insuficiencia cardíaca congestiva es una condición clínica en el corazón. Es incapaz de bombear con eficacia la sangre. ¿Y por qué? Porque está alterada la contractibilidad. ¿Y por qué está alterada la contractibilidad? Porque el paciente tiene una hipertrofia cardíaca, porque el paciente tiene una cardiomegalia, se ha dilatado. ¿Y quién ha sido el responsable de esa cardiomegalia, de esa hipertrofia del corazón?
justamente, posiblemente, ha sido la hipertensión arterial. Por eso que los pacientes hipertensos, la gran mayoría de los pacientes hipertensos, terminan debutando con insuficiencias cardíacas. Entonces, esas insuficiencias cardíacas se pueden descompensar. Por eso que cuando manejamos estos pacientes con insuficiencia cardíaca, lo manejamos de acuerdo a qué? De acuerdo a la disfunción del corazón. Y por eso que se han establecido diferentes clases de insuficiencia cardíaca. Puede ser clase 1, puede ser clase 2, puede ser clase 3 o puede ser clase 4. ¿Sí? Lógicamente que cuando es una insuficiencia clase 1, ¿no? Hay veces, no es necesario iniciar tratamiento farmacológico. A veces te tengo que hacer pues un ecocardiograma, ¿no? Para determinar tus parámetros hemodinámicos. Tengo que ver cómo está tu índice cardíaco, cómo está tu fracción de eyección, ¿no? Cómo está tu precarga, cómo está tu poscarga, ¿sí? Cómo está la resistencia vascular sistémica. Todo eso te ayuda el ecocardio. Entonces, en el clase 1, lógicamente que habría que determinar realmente si requieres o no requieres tratamiento farmacológico. A veces solamente habrá que controlar, ¿no? Habrá que controlar esta ICC dependiendo de los signos y los síntomas. ¿Sí? Por eso que es importante determinar con precisión cuál es el grado de compromiso de la disfunción del corazón. Pero cuando ya progresa la ICC a clase 2, necesariamente pues ya no vas a poder hacer tus actividades normales, porque vas a tener disnea al esfuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer restricción de la actividad física. Tendré que hacer restricción de sodio. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante hacer la restricción de sodio en la dieta? ¿Por qué es importante hacer la restricción de la ingesta de líquido? ¿Por qué hacemos la retención de sodio? Yo no sé si te acuerdas del famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que la renina es una enzima renal. Esta enzima renal, ¿a quién activa? Activa una hormona que es la angiotensina. La angiotensina, ¿qué genera? Genera vasoconstricción. La angiotensina 1 activa a la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 activa a la aldosterona. La aldosterona es una hormona que genera la retención de sodio. Y si hay retención de sodio, existe retención de agua. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de estos pacientes con insuficiencia cardíaca? La retención de agua. Entonces, ¿qué va a alterar? Me va a alterar la precarga, me va a alterar la poscarga. Y entonces, esas alteraciones me pueden generar congestión pulmonar. Por eso que te tengo que dar en tu dieta menos sal. ¿Para qué? Para que no me retengas agua. Y también tenés que administrarte, ¿no? Los que son inhibidores de qué? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Sí? Te tengo que dar esos medicamentos para poder ayudarte. También te tendré que dar, pues, ¿qué te voy a dar? Diurético. ¿Y para qué te doy los diuréticos? Lógicamente que estos diuréticos no van a ayudar a qué? A eliminar el exceso. ¿El exceso de qué? El exceso de líquidos. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es evitar que se complique tu insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces voy a tener que darte inclusive diuréticos que sean ahorradores de potasio. Porque ustedes saben que el potasio, ¿no? Como la espirolactona, lógicamente que el potasio interviene en la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Y el sodio en qué interviene? Lógicamente que el sodio interviene en qué? Interviene en la despolarización de la membrana. Entonces tengo que ir combinándote, ¿no?
fármacos para poder estabilizar al paciente. Y hay veces, en algunos casos, ya cuando están en clase 3, se tiene que administrar la digoxina. ¿Y qué hace la digoxina? Lógicamente que la digoxina mejora la capacidad para bombear la sangre. ¿Sí? Porque yo tengo que favorecer tu gasto cardíaco. Tengo que hacer que ese corazón se contraiga con eficacia para que tenga una buena eyección. Y ustedes saben, para que exista una adecuada contractibilidad, lógicamente que lo que se requiere es un adecuado volumen, un adecuado volumen sistólico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, parte de esta academia que estamos presentando el día de hoy es justamente conocer estos fármacos que utilizamos en los pacientes críticos. ¿Para qué? Para estabilizarlos, para evitar que los pacientes se compliquen. En algunos casos, después de utilizar diuréticos, después de utilizar digitálicos, vamos a tener que utilizar vasodilatadores. ¿Y qué hacen estos vasodilatadores? Me reducen la precarga y la poscarga. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que mantener es un equilibrio. No tengo que esforzar demasiado a mi corazón. No tengo que darle exceso de trabajo, porque el exceso de trabajo a mi corazón, ya saben las consecuencias. ¿Sí? Este paciente, lógicamente, que poco a poco se va deteriorando. Por eso que es importante controlarlo. ¿Sí? Por eso que quiero que conozcan este tipo de fármacos, ¿no? Que ya ustedes deben lo conocen, posiblemente muchos de ustedes, ¿no? Los fármacos sinotrópicos. Uno de ellos son los digitálicos, ¿no? Está representado por la digoxina. Después tenemos los simpático-miméticos. ¿Y cuáles son esos simpático-miméticos? Es la dopamina y la dobutamina. ¿Y qué más tenemos? Los sensibilizadores del calcio, como el levosimendan. Ustedes han visto, regulando la dosis de la dopa, ¿no? Regulando la dosis de la dobutamina, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr mejorar la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Qué quiere lograr? Mejorar la contractibilidad, favorecer la contractibilidad. Entonces te tengo que regular la dosis, ¿sí? Para que me pueda ayudar en este tipo de propósito. ¿Sí? Y los diuréticos, que también vamos a utilizar, como las tiacidas, como la hidroclorotiacida y la espirolactona, que es un ahorrador de potasio. ¿Qué hacen estos fármacos? Van a modificar los síntomas. Ayudan a modificar los síntomas. Por ejemplo, en el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, el paciente tiene una disnea. Puede ser una disnea leve, puede ser una disnea moderada o puede ser una disnea muy intensa. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la disnea? ¿Por qué el paciente no puede respirar en forma adecuada? Ustedes saben que cuando el corazón bombea la sangre al pulmón, acuérdate que la sangre es bombeada, el corazón bombea la sangre al pulmón a través de la arteria. ¿Qué arteria? La arteria pulmonar. Pero cuando el corazón tiene poca contractibilidad, me genera poca presión sanguínea. Entonces, esa sangre que es bombeada a los pulmones, acuérdate que para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso, tú necesitas una adecuada ventilación alveolar y necesitas una adecuada perfusión del capilar. En consecuencia, necesitas un adecuado gasto cardíaco. Pero si tu corazón tiene pobre contractibilidad, esa presión sanguínea está disminuida. Entonces esa sangre llega al pulmón y genera como una especie de estancamiento. Ese estancamiento, lógicamente, que va a generar ¿qué? Que tus alvéolos se llenen de líquido. ¿Y cómo se llama eso? Se llama edema agudo de pulmón. Entonces, ¿por qué? Porque la sangre está siendo bombeada con menor presión sanguínea.
Entonces, lógicamente que me puede generar congestión pulmonar, una insuficiencia derecha. Primero, frecuentemente se presenta una insuficiencia cardíaca, una ICC izquierda. Una ICC izquierda me genera una insuficiencia cardíaca derecha. Acuérdate que la ICC izquierda, el problema que como ese ventrículo está dilatado, ¿no? El problema ¿qué sucede? Yo bombeo sangre, el corazón bombea, ¿no? A través del ventrículo izquierdo, bombea la sangre, ¿no? A través de la arteria aorta a las células de los tejidos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es del llenado ventricular, pues, del llenado ventricular. Ahora les voy a explicar cómo se produce esa famosa circulación retrógrada, que me genera la congestión del pulmón, ¿sí? Por eso que es importante que nosotros identifiquemos estos fármacos que me van a ayudar a modificar la evolución de ese cuadro clínico y también me van a ayudar a modificar los síntomas, ¿sí? Muy bien. Unos fármacos que también se utilizan en estos pacientes críticos, ¿cuáles son? Son los famosos, ¿no?, vasodilatadores. ¿Cuáles son estos vasodilatadores? ¿No? Los famosos neurohormonales. ¿Y qué se entiende por estos vasodilatadores neurohormonales? A los fármacos que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Yo te he indicado que la angiotensina, ¿qué genera la angiotensina? La angiotensina genera ¿qué? Vasoconstricción. Si te genera vasoconstricción, lógicamente que te va a generar incremento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, cuando hay incremento de la resistencia vascular sistémica, tu pobre corazón va a tener que hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre. ¿Por qué? Porque hay mayor resistencia. Acuérdate que a medida que vamos envejeciendo, lamentablemente las arterias del anciano son menos turgentes, son menos elásticos. En cambio, como tú eres una persona joven, tus arterias tienen buena elasticidad, tienen buena turgencia. Tus arterias no van a ofrecer mucha resistencia al pasaje del flujo de sangre, pero en un anciano sí, pues. ¿Por qué? Porque su resistencia está incrementada al flujo de sangre. Y encima, tengo que esta enzima, ¿no?, que genera que la angiotensina sea liberada, me genera vasoconstricción, entonces lógicamente que eso va a generar que el flujo de sangre, para que pueda pasar por esas paredes arteriales, ese flujo de sangre tiene que hacer mayor esfuerzo. Por eso que tu corazón, como tiene que hacer mayor esfuerzo para vencer esa resistencia, por eso que tu corazón se tiene que contraer con más fuerza. Y por eso que genera la hipertensión arterial. Entonces, estos mecanismos es lo que tenemos que entender por qué es importante controlar la hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial tiene un origen idiopático. Pero sabemos que los antecedentes, padre hipertenso, puede ser que el hijo también puede ser que sea hipertenso. Existe esa predisposición, ¿sí? Entonces la hipertensión, lógicamente que es maligna, si es que no lo controlo. Por eso que la hipertensión tiene que ser diagnosticada en forma precoz, porque ya sabemos que una hipertensión, ¿a qué va a conllevar? ¿Va a conllevar a qué? A una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Muy bien. También utilizamos los famosos beta bloqueantes. Por ejemplo, como el carvedilol. Posiblemente lo has administrado. Beta bloqueantes, como el carvedilol. ¿Qué hacen? Lo que hace estos beta bloqueantes van a interrumpir
¿La acción de quién? De este neurotransmisor que se llama noradrenalina. Ustedes administran, ¿no? Noradrenalina. Pero ¿para qué administras noradrenalina? Para generar vasoconstricción periférica, cuando el paciente está en estado de shock. Pero no le vas a administrar noradrenalina cuando un paciente está con una hipertensión arterial severa. Lo matas. Entonces la noradrenalina lo utilizo cuando el paciente está con un shock. Puede ser un shock séptico. Tiene disminuido la resistencia vascular sistémica. Necesito incrementar la resistencia vascular sistémica. Ahí utilizo la noradrenalina. Pero en un paciente hipertenso, no, pues, lo matas. Por eso que estos beta bloqueantes son considerados como vasodilatadores porque bloquean la acción de la noradrenalina. ¿Sí? Y también se utiliza los adrenérgicos que también producen, ¿no? Una disminución de ¿qué? De la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca tu paciente? 150. Entonces, ¿para qué te administro estos beta bloqueantes como los adrenérgicos? Para disminuir tu frecuencia cardíaca. Porque mientras que tu corazón lata rápido, lógicamente que tu gasto cardíaco, lógicamente que se puede alterar. No es bueno, ¿sí? También se puede utilizar los famosos medicamentos que bloquean los canales de calcio, ¿sí? Como por ejemplo el diltiazem y el verapamilo. ¿Qué hacen estos medicamentos como el diltiazem y el verapamilo? Relajan los vasos sanguíneos, ¿sí? Acuérdate que va a intervenir en la despolarización de la membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Va a relajar los vasos sanguíneos y por eso también son considerados como vasodilatadores, ¿sí? Y también los medicamentos que generan vasodilatación de los vasos arteriales, como es la hidralazina, y también los que generan dilatación de los vasos venosos, como es el nitrato, como por ejemplo la nitroglicerina y el famoso nitroprusiato de sodio. ¿En quiénes utilizas el nitroprusiato de sodio? En aquel paciente que tiene una urgencia, una emergencia hipertensiva, que tiene una presión arterial sistólica de 230, una presión arterial diastólica de 130. Ese paciente está volando. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa emergencia hipertensiva? Puede generar una hemorragia, una ruptura de las arterias cerebrales y me genera una gran hemorragia. Tienes que utilizar entonces el famoso nitroprusiato de sodio. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna inquietud? Pueden hacerlo a través del chat o también pueden activar el audio. Vamos a ver el chat. No hay preguntas. Muy bien. Continuamos. Entonces, para resumir, estas drogas inotrópicas, ¿no? Y drogas vasopresoras, lógicamente que tenemos que indicar que estas drogas inotrópicas y vasopresoras es un conjunto de sustancias farmacológicas que tienen en común el poder incrementar la función cardíaca. Se tiene que optimizar la función cardíaca. Generalmente, ¿por qué? Por una alteración de la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Acuérdate que el rendimiento de tu corazón, un rendimiento efectivo, un rendimiento óptimo de tu corazón, ¿de qué depende? Depende de una adecuada precarga, depende de una adecuada poscarga, depende de una adecuada contractibilidad y depende de una adecuada frecuencia cardíaca. En eso tenemos que pensar. Por eso que tenemos que identificar los signos de descompensación. Por eso que tenemos que hacer monitoreo hemodinámico. No vaya a ser que mi paciente no tenga insuficiencia cardíaca.
Mi paciente puede ser que esté debutando con un infarto agudo de miocardio. Ese infarto agudo de miocardio posiblemente me puede alterar cuando el infarto ya sobrepasa el 50% de la extensión del infarto. Ese paciente me puede hacer compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Porque me está afectando la contractibilidad. También tendría que ayudarlo al paciente. Ustedes han visto cuando el paciente se está infartando, tiene que utilizar la famosa terapia MONA. Morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. ¿Por qué? Porque ese infarto ¿qué me está generando? Me está generando problemas en la contractibilidad. La morfina es para calmarle el dolor. Le doy de 2 a 4 miligramos de morfina para calmarle el dolor. Porque el dolor, ¿qué genera? El dolor genera vasoconstricción. Y hace que y hace que el corazón se esfuerce más para bombear la sangre. Entonces tengo que darle morfina. Pero le vas a dar morfina siempre y cuando tu paciente no tenga compromiso hemodinámico. ¿Y para qué le das oxígeno? Le das oxígeno para reducir el esfuerzo respiratorio. Porque el problema que tenemos es el corazón, no es el pulmón, es el corazón. Hay que ayudarlo al corazón. Y le das nitroglicerina, porque la nitroglicerina es un vasodilatador coronario. Necesito que se dilate esa arteria, que por lo menos favorezca la reperfusión coronaria, por lo menos que ayude a pasar, ¿no?, la sangre en parte, porque lamentablemente hay que destruir ese coágulo o ese trombo que está obstruyendo las arterias coronarias. ¿Y la aspirina para qué le doy? La aspirina le doy como un antiagregante plaquetario, para que no se sigan formando más trombos. Y así manejas a tu paciente que está infartado. ¿Para qué? Para que no se comprometa la contractibilidad. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ya hemos indicado que existen inotrópicos, ¿no?, que se clasifican en glucósidos cardíacos como aminas simpático-miméticas y otros glucósidos que no son simpático-miméticos. Un ejemplo de glucósidos es la digoxina, ¿no? Entonces, todo eso es importante a veces conocer para poder ayudar a nuestros pacientes a mejorar la contractibilidad del músculo miocardio, ¿no? Estos inotrópicos no solamente tienen actividad sobre tu corazón, sino también tienen actividad sobre tus vasos sanguíneos periféricos. Porque ¿qué genera? Vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de lo que tú vas a lograr. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones de estos inotrópicos? Estos inotrópicos, lógicamente, que están dirigidas principalmente a mejorar la hemodinamia de los pacientes, ¿sí? Sobre todo los pacientes que tienen falla cardíaca aguda o falla cardíaca crónica, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más? Van a mejorar los signos y síntomas de los pacientes con falla cardíaca. Pacientes que tienen problema de la automaticidad, pacientes que tengan bloqueos aurículos ventriculares, también ayudan. ¿Qué más? Para su uso es necesario el monitoreo continuo de las funciones vitales. No me puedes administrar inotrópico si el paciente no está monitorizado. Por eso que se requiere vigilancia, se requiere un monitor multiparámetro, ¿no? Hay veces se requiere, ¿no?, que ese paciente tiene vigilancia hemodinámica. Necesito colocarle un catéter venoso central, ¿no? Tengo que medirle la PVC, la presión venosa central. ¿Para qué? Para poder hacer una estimación. Si el paciente tiene problema, ¿de qué? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es de la contractibilidad? ¿El problema es de los fluidos? ¿Cuál es el problema? Muy bien. Entonces ya les he indicado que estos inotrópicos van a funcionar sobre receptores, ¿sí? Tenemos receptores alfa y receptores beta. Receptores alfa y receptores beta.
Estos receptores van a intervenir, uno de ellos va a intervenir sobre el músculo cardíaco y los otros van a intervenir sobre las paredes arteriales. Acuérdate que las arterias tienen una túnica muscular. Por eso que ustedes generan vasoconstricción, vasodilatación. ¿Sí? Entonces, lógicamente que esta clasificación de estos fármacos, ¿no? Lógicamente que ya como les he indicado, cuando tienen efecto dromotrópico, ¿afectan qué? Afecta la conductibilidad del sistema específico del corazón. Y cuando tiene efecto conotrópico, afecta la frecuencia del mismo sistema específico del corazón. Y cuando tiene inotropismo, afecta la contractibilidad del sistema específico del corazón. ¿Sí? Entonces tenemos el dromotropismo, el cronotropismo y el inotropismo, ¿no? Y acá lo único que me falta es el vagotropismo. Entonces todos estos inotrópicos van a tener relación. ¿Sí? Por eso que los receptores alfa-1 periférico, ¿qué producen? Producen vasoconstricción. Y los receptores beta-2 periféricos, ¿qué producen? Producen vasodilatación. Por eso que cuando vas a administrar un fármaco, tienes que saber sobre qué receptores va a intervenir. ¿Sobre receptores alfa o sobre receptores beta? Porque unos van a intervenir sobre el músculo cardíaco y los otros van a intervenir sobre las paredes arteriales. Por eso que es importante tener ese conocimiento, ¿sí? Por eso que acá te he hecho un resumen, ¿no? Un resumen de estos famosos receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático. Acá te he indicado, el alfa-1 ya te he indicado que tiene acción que genera vasoconstricción arterial, ¿sí? ¿Dónde está localizado? Acuérdate que tenemos fibras sinápticas, tenemos fibras presinápticas y tenemos fibras postsinápticas. ¿Sobre qué actúan estos receptores alfa-1? Actúan sobre la musculatura lisa de los vasos arteriales. Entonces, cada vez que tú escuches que es un receptor alfa-1, un receptor adrenérgico del sistema nervioso simpático, alfa-1 significa que está actuando sobre la musculatura lisa de los vasos arteriales. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir vasoconstricción. Y los que son receptores alfa-2, ¿qué son? Estos receptores no son postsinápticos, son presinápticos. ¿Y sobre qué también actúan? Actúan sobre la musculatura lisa de los vasos arteriales y venosos. Pero a diferencia del alfa-1, siempre quiero que recuerdes, el alfa-1 produce vasoconstricción. En cambio, el alfa-2 produce vasodilatación vascular, arterial y venosa. Por eso que tenemos que tener cuidado. Entonces, lo que voy a administrar, ¿qué quiero? A ver, ¿qué quiero lograr? Dime, ¿qué tiene tu paciente? Ah, ya, mi paciente tiene shock séptico. Ya, entonces, en el shock séptico, ¿qué está comprometido? En el shock séptico está comprometido la resistencia vascular sistémica. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Ah, ya, voy a utilizar medicamentos que actúen sobre los receptores adrenérgicos alfa-1. ¿Por qué? Porque necesito que hagan vasoconstricción arterial. ¿Quiénes son esos fármacos? La noradrenalina. Entonces, vas a utilizar noradrenalina para generar vasoconstricción. Pero tú me dices, no, quiero utilizar medicamentos que generen vasodilatación, medicamentos que actúen sobre receptores alfa-2. ¿Por qué? Porque mi paciente está con una hipertensión arterial severa. Ah, ya, voy a utilizar vasodilatadores, ¿como cuáles? Como el nitroprusiato de sodio.
Ya elegiste. Uno, para incrementar la resistencia, y el otro, ¿para qué? Para disminuirla. Muy bien. Y el beta 1, ¿no? Este receptor adrenérgico beta 1, ¿para qué sirve? Lógicamente que este receptor beta 1 va a actuar directamente sobre el músculo cardíaco. ¿Qué va a generar? Inotropismo y cronotropismo positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estimular la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Y qué más? Va a tratar de controlar la automaticidad del corazón. ¿Qué le doy? Bueno, le doy dobutamina. Pues. Le puedo dar dobutamina. Y cuando se trata de receptores beta 2, van a actuar sobre el músculo liso bronquial y vascular. ¿Por qué? Porque me van a generar broncodilatación y vasodilatación. Por eso que ustedes han visto que nosotros utilizamos corticoides potentes. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando estoy manejando una crisis asmática severa, estoy manejando, ¿no? Un estatus asmático. Ustedes saben que esa crisis asmática severa se convierte en estatus y se cierra el bronquio. Por una liberación de histamina, por una liberación de leucotrienio, una respuesta inflamatoria intensa. Tengo que romper el broncoespasmo. Usted dice, no, ¿qué tengo? A ver, tengo corticoides. Ah, muy bien, ¿qué tienes? ¿Qué corticoides tienes? No, no sé, tengo Solumedrol, tengo Solucortec, ¿no? Ya, utiliza. ¿Qué más tienes? Tengo metilprednisolona. Bueno, ya utiliza lo que tengas para romper el espasmo, utilízalo. Bueno, no rompe, ya utilizará tu adrenalina por último. Porque ¿qué es lo que quiero hacer? Lógicamente que quiero romper el espasmo bronquial que me está generando esa crisis asmática severa. Porque no ha funcionado. Pues. Inicialmente le han colocado fineterol, le han colocado salbutamol por inhalador, no funciona. Pues. Bueno, antes utilizamos la famosa minofilina, pero ahora lógicamente que ya la minofilina se ha descontinuado como droga de primera elección. ¿Por qué? Porque produce taquicardia sostenida. Y en un anciano que haga taquicardia sostenida le puede descompensar. ¿Sí? Por eso que ya están utilizando metilprednisolona, Solumedrol, Solucortec, y en caso que sea una crisis asmática severa, bueno, adrenalina. Muy bien, y los dopaminérgicos. ¿Qué hacen los dopaminérgicos? Lógicamente que los dopaminérgicos van a actuar sobre receptores de la dopamina. Acuérdate que tenemos receptores, ¿sí? Y van a actuar sobre la pre y la postcarga. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué generan estos dopaminérgicos? Van a generar vasodilatación, circulación, van a generar vasodilatación sobre la circulación renal y mesentérica. Por eso que usted utiliza la famosa dopamina. Pues. Tú preparas las dopaminas a dosis diurética. ¿Para qué? Para generar vasodilatación de la circulación renal. Pues. Para eso estás utilizando. Ahora, ¿quieres estimular? ¿No? ¿Quieres incrementar la resistencia vascular sistémica? Tendrás que incrementar la dosis. Ya no será de 0 a 3, sino tendrá que ser mayor de 5 microgramos, perdón, mayor de 10, o 20, o 30, dependiendo cómo está, ¿no? La severidad de la hipotensión de tu paciente, cómo está comprometido la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Y en base a eso se establecen todas estas estrategias terapéuticas, ¿sí? Muy bien. Otra cosa importante es este famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya te he indicado que esta renina, la renina es una enzima, ¿sí? Es una enzima renal. Esta enzima renal ya te he indicado que activa a la angiotensina 1. La angiotensina 1 es una hormona.
esta angiotensina 1 genera vasoconstricción. La angiotensina 1 activa a la angiotensina 2. La angiotensina 2 activa la aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace? Esta hormona de la aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio. Y la retención de sodio retiene agua. Por eso que cuando tú donas una unidad de sangre, tú solamente puedes donar una unidad de sangre, más o menos la unidad de sangre es 485 centímetros cúbicos. ¿Por qué tú no generas descompensación hemodinámica? ¿Por qué? Porque están activos tus mecanismos de compensación. ¿Cuáles son tus mecanismos de compensación? El sistema respiratorio, el sistema simpático y el sistema hormonal. Entonces, ustedes han visto cuando cae la presión arterial, disminuye la presión arterial, uno de los neurotransmisores activa la renina. Y por eso que se desencadena esta activación, ¿no? La renina activa la angiotensina la aldosterona y la aldosterona al sodio. Se genera esa respuesta. Por eso que se mantiene tu presión arterial, no cae tu presión arterial, porque está funcionando tu sistema hormonal. Pero en los pacientes hipertensos, ustedes me dicen, pero ¿qué está pasando? El paciente se olvidó de tomar su pastilla. ¿Qué no ha tomado? No ha tomado el ileversatán, no ha tomado el lorsatán, no ha tomado el nifedipino. ¿Qué pasó? Se disparó la presión. ¿Y por qué se dispara? Porque lógicamente, al no darle el medicamento, porque tú le estás dando, no le estás dando estos inhibidores YECA. ¿Y los inhibidores YECA qué son? Son las enzimas inhibidores de ¿qué? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Quién convierte la angiotensina? La renina, pues. Como no tomó su medicina, lógicamente que se le disparó la presión. Por eso que hay que tener bastante cuidado con los pacientes hipertensos. Hay que indicarle, señor, no puede dejar de tomar su medicina. Menos abandonar el tratamiento 1 día, 2 días, 3 días, que se le acabó, que no puede comprar porque no tiene plata. Señores, como sea, tenemos que darle el tratamiento. Porque el paciente hace una acción de rebote. Le digo por experiencia personal, es complicado bajar una emergencia hipertensiva. Me puede generar daño de órgano blanco. Me genera daño renal. Me genera lesión del cerebro. Hay que tener cuidado. Por eso que este sistema renina-angiotensina, ¿no? Y el aumento del tono del sistema nervioso simpático, ¿qué origina? Vasoconstricción. ¿Qué origina? Retención de agua. ¿Qué origina? Aumento del volumen plasmático. Pero esto es beneficioso cuando el paciente está hipotenso. Es beneficioso este sistema renina, aldosterona, es cuando el paciente está hipotenso. Porque en la hipotensión yo necesito generar vasoconstricción. Necesito retener agua. Necesito el aumento del volumen plasmático. ¿Para qué? Para corregir la hipotensión. Pero no para la hipertensión, que es lo contrario. Para la hipertensión necesito vasodilatadores. Eso es lo que necesito. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la dobutamina. Esta dobutamina, como ya les he mencionado, es una catecolamina sintética con efectos predominantemente beta 1. ¿Alguien se acuerda sobre qué actúa el beta 1? El beta 1, ¿sobre qué actúa? Acuérdate que te he hablado de alfa 1 y alfa 2. Te he hablado de beta 1 y beta 2. Beta 1, ¿qué significa? Beta 1.
actúa sobre el músculo cardíaco. Muy bien, muy bien. Entonces, acuérdate, los alfa, sí, para que te acuerdas, actúan sobre qué? Los alfa, alfa 1, alfa 2, actúan sobre la musculatura de las paredes arteriales. En cambio, el beta 1 y el beta 2 van a actuar sobre la musculatura cardíaca. Así quiero que te acuerdes. Alfa 1, alfa 2, sobre la musculatura de los vasos arteriales. Y al beta 1 y beta 2 actúan sobre la musculatura del músculo cardíaco. Entonces, esta catecolamina, que es liberada por la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, va a generar estimulación sobre los receptores beta 1 y beta 2. ¿Y qué va a originar? Vasodilatación leve, ¿no? Va a generar cierta estimulación sobre los receptores beta 2 y va a generar, ¿no?, dilatación leve. ¿En qué pacientes utilizo la dobutamina? Preferentemente voy a utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Pacientes que tienen poca contractibilidad, pacientes que están con shock cardiogénico. Entonces tienes que ayudarle con la dobu, con la dobu. Ahora, puedes ayudarlo también con la dopamina, porque la dopamina, regulando la dosis, te va a generar efecto diurético, ¿no? Porque a veces en la insuficiencia cardíaca congestiva puede haber una sobrecarga de volumen de líquido y por eso que el paciente te genera edema agudo de pulmón, se encharca el pulmón. Por eso que el paciente, tú has visto, pues, que no puede tolerar la posición de cúbito, no tolera. Ese paciente duerme sentado con 4 almohadas. Pobre paciente, tiene una disnea intensa. ¿Tú crees que va a poder subir las escaleras? A ver, que sube las escaleras. No sube. ¿Por qué? Porque tu corazón, mire, tu pulmón se congestiona. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas mejorar la contractibilidad. Por eso que esta dobutamina tiene acción inotrópica positiva e intensa. Mejora el índice cardíaco con mínimo efecto vasoconstrictor. Y tiene un cronotropismo agonista selectivo, beta 1. Vale decir que estimula la contractibilidad efectiva del corazón. Por eso que se utiliza la dobutamina para este tipo de enfermedades. Lamentablemente, estos pacientes, la insuficiencia cardíaca ya no se revierte. La insuficiencia cardíaca progresa y se descompensa el paciente y se muere por las complicaciones. Lamentablemente ese es el final, ¿no? Todos vamos a llegar posiblemente a una edad donde posiblemente por algo vamos a morir, ¿no? Posiblemente sea por una emergencia hipertensiva, sea por una insuficiencia cardíaca congestiva, o posiblemente sea por un infarto agudo extenso. Esas son las causas de muerte más frecuentes en los adultos de la tercera edad. O el paciente tiene una falla renal. Entonces, a diferencia de la dopamina, ¿qué mejora? Mejora el gasto cardíaco, sin producir vasoconstricción, pues. Porque acuérdate que si hay vasoconstricción, hay aumento de la resistencia vascular sistémica. Y si hay taquicardia, hay aumento del trabajo del corazón. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que el corazón trabaje menos. Trabaje menos. Entonces, ayúdalo con dopamina. Ayúdalo con dopu para que mejore su contractibilidad. No, pero no incremente más el esfuerzo cardíaco. Eso es lo que necesito. Por eso le tengo que ayudar a la dopu. A veces tengo que darle diuréticos. ¿Para qué? Para evitar la sobrecarga circulatoria. Porque el problema es cuando hay sobrecarga circulatoria, hay exceso de volumen. Tengo que ayudarle al corazón. Por eso que el riñón tiene que ayudarle. Ahora, lógicamente que el riñón también tengo que estimular la diuresis. Porque si no estimulo la diuresis, ¿cómo elimino la sobrecarga de volumen? Entonces también tendré que darle diuréticos ahorradores de potasio, como es la espirulactona. ¿Ah?
Muy bien. Esta es la presentación de la dopamina, ¿no? Viene en ampollas de 20 mililitros, ¿no? Y contiene 250 gramos, ¿no? Miligramos, 250 miligramos. ¿Cuál es la preparación? La preparación, vas a diluir una ampolla de 250 miligramos de dobutamina en 100. ¿Sí? En 100. Pregunto, ¿saben preparar dobu y saben preparar dobu? Pregunto, ¿saben la preparación o no saben la preparación? Confírmenme. Es importante saber preparar tanto la dobu como la dopu. No, ¿Por qué? profesor, no sé prepararla. Muy bien. Entonces, voy a indicarte cómo lo puedes preparar. ¿Ya? ¿Cómo lo puedes preparar? Pensé que lo sabías. Entonces, te voy a enseñar cómo se va a preparar, porque tú lo vas a administrar. ¿Ya? En realidad son tantos fármacos que utilizamos y en realidad hay que tener bastante cuidado con la dosis. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado con la dosis. Es importante la dosis, porque un exceso de dosis, tú puedes generar incremento de ¿qué? Incremento de la contractibilidad. Pues. Y me puedes generar parada cardíaca. Pues. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso que cuando ustedes van a administrar, tienen que decir, no, realmente estoy convencido cuál es el efecto terapéutico del paciente, sí o no. No sé, mejor pregunto. A ver, María, ¿sabes la dosis? ¿Sabes calcular la dosis? Mira, tengo acá la bomba de infusión. María, ¿cómo hago? El médico ha indicado que se le pase a tanto, pero no sé cómo hacerlo. ¿Me puedes ayudar? Entonces, cuando no sabemos, hay que pedir ayuda. ¿Sí? Por eso que para calcular, ¿da? Para calcular, necesariamente, vamos a ver, primero con la dopamina. Primero es importante ver la dosis de preparación. La dosis de preparación. Segundo, es observar el volumen de dilución, en cuánto lo vas a diluir. Tercero, es importante conocer el peso del paciente. Cuarto, es importante la velocidad de infusión. ¿Quién determina la velocidad de infusión? El que determina la velocidad de infusión es el médico. Porque el que dice, ¿cómo está el paciente, señorita enfermera? El paciente está chocado, doctor. ¿Cómo está? Está taquicárdico, está hipotenso, tiene la piel fría, pálida, sudorosa, está oligúrico, su diuresis ha bajado, está entre 10 a 15 la diuresis hora, ¿no? Está progresando a anuria. De oliguria está pasando a tiene un bajo débito. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Shock séptico. Allá. Caballero, voy a tener que prepararte dopa, porque la dopa, ¿qué es? Es un importante inotrópico que incrementa la resistencia vascular sistémica. Necesito incrementar la resistencia vascular sistémica. Ya tendré que darle dosis mayores a 10 microgramos. ¿Cuánto será? 20, 24, 30. Por eso que eso ya lo determina el señor médico, bro. ¿Dependiendo de qué? De la respuesta. ¿Qué quiere hacer? Quiere incrementar la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿qué haces? Ahora tú dices, bueno, me dan una fórmula. Ahora, ¿cómo hago? A ver, Dios mío, ilumíname, dame sabiduría, a ver, ¿cómo hago? Me dice que tengo que hacer el cálculo. A ver, ¿cómo hago? Me dicen microgramo. Me han indicado que administren microgramos. Bueno, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Primero tienes que determinar la constante. Primero vas a determinar la constante. Después, la velocidad de infusión es lo que te indica el médico. Y después tienes que tener el peso del paciente. ¿Sí? ¿Y cómo vas a calcular la constante?
primero necesariamente tienes que ver pues, la presentación de la droga. ¿Cuánto viene? 250 miligramos. 200 miligramos. ¿Cuánto viene? 200. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la dilución? ¿Cuánto vas a utilizar? ¿Vas a utilizar 100? 250, vas a utilizar 500, ¿cuál es la dilución? ¿Sí? Entonces, para esto, lógicamente que tú dices, ¿no? A ver, ¿qué utilizo? A ver, ¿qué utilizo? ¿Utilizo dextrosa o utilizo solución salina? A ver, te preguntas, a ver, ese paciente con problema cardíaco, ¿es hipertenso? Te dicen que sí, es hipertenso. Ah, ya. Entonces, como es hipertenso, lógicamente que lo que voy a tratar es de utilizar el cloruro de sodio. Porque el cloruro de sodio, lógicamente, tiene sodio. Cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿qué significa? Significa que en 100 centímetros cúbicos hay 0,9 gramos de sal. Y en 1000, ¿cuánto habrá? En 1000 habrá, perdón, en 100 hay 0,9. Y en 1000, si en 100 hay 0,9, en 1000 habrá 9 gramos. Tiene 9 gramos de sal. Yo te pregunto, ¿será conveniente utilizar cloruro de sodio al 9 por 1000 en un paciente con hipertensión? No. Es mejor no utilizar. Si es hipertenso, no es mejor no utilizar. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo dextrosa. Dextrosa al 5%. Como dilución. Pero me dicen, profesor, pero mi paciente es diabético. Su glucosa está en más de 150. ¿Voy a utilizar dextrosa al 5%? Bueno, cambiamos. Ya no utilizaré dextrosa, sino cloruro. Porque el paciente es diabético. Pero me dicen, profesor, el paciente es diabético y es hipertenso. Dios mío, ahora sí, ¿qué hacemos? Si es diabético e hipertenso, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hago? ¿Qué puedo utilizar? ¿Agua destilada? ¿O podré utilizar soluciones hipotónicas? Entonces, bueno, como necesito también, porque el paciente necesita sales, electrolitos, necesita sodio, necesita potasio, necesita magnesio, necesita calcio para su despolarización de la membrana, tampoco no le puedo privar del sodio. Y entonces le daré sodio en baja cantidad. ¿Cuánto? Ya será pesa al 3%. Entonces le bajo el sodio, porque necesariamente se requiere sodio. Así más o menos podrías manejar. Muy bien. Vas a preparar la dopa, una ampolla en 100. Una ampolla en 100 centímetros de dextrosa al 5%. ¿Cuánto viene tu dopamina? Tu dopamina, ese frasco, no, ese frasco, ¿cuánto tiene? Tiene 200 miligramos. 200 miligramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces tú me dices que vas a preparar una ampolla de dopamina en 100, ¿no? Entonces tú dices, muy bien. Entonces, en 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, ¿cuántos gramos de dopamina hay? 200 miligramos. ¿Sí? Entonces tú dices, en 100 cc hay 200 miligramos. Entonces tú dices ahora, muy bien, si en 100 hay 200, ¿cuánto habrá en un centímetro cúbico? ¿Cuánto? Muy sencillo. Entonces tú dices, tengo 200 miligramos entre 100, ¿cuánto me da? 2 miligramos. Entonces tú tienes en un centímetro, dividiendo 200 entre 100, vas a tener en un centímetro cúbico, vas a tener 2 miligramos. ¿Sí?
Pero tú sabes que la dosis que te ha indicado el médico no está en miligramos, sino en qué está. Está en microgramos. Entonces tú dices, muy bien, 1 miligramo, ¿a cuánto es equivalente? 1 miligramo es equivalente a 1000 microgramos. 1000 microgramos. Y 1 microgramo es equivalente a, ¿a cuánto? A 1 millón de nanogramos. Pero yo quiero miligramos. No quiero miligramos, sino quiero microgramos. Porque a mí me ha indicado el médico que tengo que administrarle microgramos. Ya, muy bien. Entonces, haces la conversión. Haces la conversión y dices, 1 miligramo es equivalente a 2 microgramos. Entonces, tú has indicado que en 1 centímetro cúbico hay 2 miligramos. Entonces, 2 miligramos será equivalente a 2 microgramos. Entonces, tú dices, la infusión que tú le vas a pasar es por hora. Entonces, como es por hora, entonces tú dices, ¿no? En 1 hora, ¿cuánto hay? Hay 60 minutos. Entonces, tú vas a dividir los 2000 microgramos, 2000 entre 60, ¿cuánto te da? 33.3. Entonces, 33.3 es tu constante. Es tu constante. Entonces tú dices, como es la constante 33.3, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación, ¿sí? Entonces tú dices, para calcular la velocidad, ¿no? Para poder tú administrar la dopamina, o la dopamina, como ya tiene la constante, lógicamente que lo único que tienes que hacer solamente las operaciones aritméticas. Esto que está acá, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer, multiplicar la constante. ¿Sí? ¿La constante cuánto es? 33.33. Por la velocidad de infusión. Vamos a suponer que el médico te dice que la velocidad de infusión, ¿cuánto es? Es 30. 30. ¿Y cuánto es el peso del paciente? 60. Entonces, lo único que tú haces, multiplica la constante por la velocidad de infusión que te ha indicado el señor médico y lo divides entre el peso del paciente. Y eso es lo que tú vas a programar. ¿Dónde? En la bomba. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer. Muy bien. Seguimos. Ahora, ya no quieres preparar la dopa, en 100, sino ahora quieres preparar la dopa, 4 ampollas de dopamina, porque tu paciente está con un shock séptico severo, ya no quieres, es insuficiente la dopa 1 en 100. Entonces tú dices, ya, muy bien, voy a preparar la dopa 4 ampollas en 250. ¿Sí? En 250 al 5%, porque 1 en 100 es insuficiente. Necesito más dosis. Necesito potencializar la dosis. Entonces tú dices, hace la misma conversión para encontrar la constante. ¿Cuánto tiene la dopa? La dopa tiene una ampolla o un frasco tiene 200 miligramos. Entonces, 4 ampollas de dopamina será 4 por 200, será 800 miligramos. ¿Cuánto es el volumen de dilución? Es dextrosa al 5% en 250.
Entonces, ustedes dicen, yo tengo una concentración en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. ¿Qué tengo? Tengo 800 miligramos de dopamina. Entonces, ustedes dirán, en 1 centímetro cúbico, ¿cuántos miligramos habrá? Entonces, lo único que haces, tú dices, ¿cuántos miligramos tengo? 800. Muy bien, 800. ¿Entre cuánto? Entre 250. Entre 250, ¿cuánto será? 3.2. ¿Sí? 3.2. Entonces, tú dices 3.2. A ver, 3.2 miligramos. Y tú sabes que 1 miligramo, ¿cuánto tiene? 1000 microgramos. Entonces, haciendo operaciones aritméticas, tú indicas que tú tienes en 1 centímetro cúbico, ¿no? En 1 centímetro cúbico, como un miligramo, tiene 1 microgramo, 3.2 por 1000 te da 3200 microgramos. Entonces, tú tienes en 1 centímetro cúbico, tienes 3200 microgramos. Como tú le vas a pasar la infusión en 1 hora, que tiene 60 minutos, entonces muy sencillo, multiplicas 3200 microgramos entre 60, ¿cuánto será? La constante será 53.33. Ya no la que salió en antes, 33.3 era en 100. Pero acá, ¿cuánto es la constante? Es 53.3 porque son 4 ampollas en 250 miligramos. Perdón, en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. Confirme. ¿Está claro el ejemplo hasta acá? ¿Está claro? Confírmeme, por favor. ¿Está claro el ejemplo? A ver, vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Muy bien. Lica, muy bien, muy bien. Erika, muy bien. Me alegra mucho. Continuamos. Muy bien. Entonces, como ya estamos observando, lo único que tienes que hacer, ahora lo único que tienes que hacer solamente es calcular. ¿Sí? Vas a hacer tu cálculo. ¿Sí? Entonces, lo único que vas a hacer para el cálculo de la dosis, como ya tienes la constante, lo vas a multiplicar por la velocidad de infusión. Ya te voy indicando, la velocidad de infusión es lo que te indica el médico. El médico es lo que te indica. ¿Sí? El médico. Tú no lo determinas, lo determina el médico. Él te indica a dosis diurética, ¿no? O necesita una dosis muy alta. Ahorita, como tu paciente tiene un problema séptico, él te está indicando una velocidad de 25 mililitros hora. Entonces, ¿qué es lo que haces? Multiplicas. ¿Cuánto has obtenido la constante? La constante es 53.3. ¿Cuánto es la velocidad de infusión? 25 mililitros hora. Tú vas a pasar 25 mililitros hora, pero ya sabes qué es lo que estás pasando. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto pesa el paciente? El paciente pesa 60. Entonces tú vas a administrarle a este paciente 4 ampollas de 250, 4 ampollas de dopamina en 250. Entonces, ¿cómo le vas a dar? Lo que tú le estás administrando no es, ¿cuánto? Es 22.2 microgramos por kilogramo de peso minuto. ¿Sí? Tú le estás pasando 22.2 microgramos
por kilogramo de peso minuto. Esta es la dosis que tú le estás administrando. Esta dosis, ¿qué está haciendo? Esta dosis lo que está generando es un incremento de la resistencia vascular sistémica. ¿Sí? Entonces, por minuto, ya tú lo programas. Pues. Lo programas en tu bomba. Bueno, y en la bomba, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, en la bomba, ya en la bomba. En la bomba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas ver en la bomba? La bomba. ¿Qué necesitas programar en la bomba? Lógicamente que vas a tener que programar, ¿qué? La dosis. ¿Cuánto le estás programando? 250. ¿Cuánto le vas a dar en esta bomba? Lógicamente que tú lo que vas a tener es que programar ¿cuál? Te vas a rotular. Primero tienes que ver, ¿qué le estás pasando? Le estás pasando dopamina ¿en qué? En cloruro de sodio o dextrosa al 5%. ¿Cuánto le estás pasando? Lo que le estás pasando, has preparado dopamina ¿en cuánto? En 250. ¿Cuánto has preparado? Has preparado 4 ampollas en 250. Entonces tú colocas en la bomba, colocas el volumen total, 250. Entonces, donde dice dosis, ahí le vas a programar los minutos. ¿Cuánto será? 60, pues. 60 minutos, en 60 minutos. La dosis será ¿cuánto le hemos calculado? 22.4. Esto es sencillo de programar. Entonces, lo que tú tienes que programar, ¿no? Lo que tú has encontrado, lo que tú has encontrado, esto que has encontrado, ¿no? Esto que tú has calculado, esto es la dosis, ¿no? Tú programas el volumen, programas, ¿no? El tiempo y también programas la dosis que le está dando. Y con eso es lo que tú comienzas a perfundirle. Lo que sí te voy a agradecer, por favor, la dopamina solamente lo puedes pasar por catéter venoso central. La dopa solamente lo puedes pasar por catéter venoso central. ¿Por qué? Porque una extravasación de la dopamina me puede generar necrosis. No es recomendable administrarle por vía periférica. Y menos con un catéter delgadito. La recomendación es por una vía periférica. Me tienes que asegurar bien la vía. Tiene que haber permeabilidad de la vía. Entonces la recomendación es por vía central. ¿Sí? Y aparte de eso, por favor asegura bien. ¿Sí? Asegúralo bien. Porque no se puede perder la dosis. Pues. La dosis tiene que ser exacta. Lo que hemos calculado, 22.2. Tú le estás dando 22.2 microgramos minuto. Eso es lo que tú le estás entregando, pues. ¿Sí? Entonces, hay que entregarle lo que necesita mi paciente. Le estoy entregando a dosis alta para incrementar la resistencia vascular sistémica. Lo mismo vas a hacer con la dopamina. Lo mismo vas a hacer. Lo mismo. Vas a calcularle, pues, la dopa. Igualito. La dopa viene en 250 miligramos. Igualito. ¿En qué lo vas a diluir? ¿Lo vas a diluir en dextrosa o en cloruro? Igualito haces. Y lo único que quiero es saber cómo calculas la dosis. Por eso que tienes que tener bastante cuidado. ¿No? Por eso que depende mucho de las dosis, de las ampollas que te indican. Si te dicen 1 en 100, te dicen 2 en 100 o 4 en 250, ya depende de lo que se quiere lograr. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Continuamos. ¿Ah?
Ya te he indicado que esta dopamina, te he indicado que esta dopamina tiene efecto sobre los receptores alfa y sobre los receptores beta. ¿Qué hacen estos medicamentos? Activan los receptores dopaminérgicos. Vuelvo a explicarte. Receptores alfa es sobre las paredes de la musculatura lisa de los vasos arteriales. Receptores beta es sobre la musculatura del músculo cardíaco. Y los receptores dopaminérgicos es sobre los vasos renales. Por eso que a una dosis menor, lógicamente que este paciente puede tener, mire, puede tener ¿qué? Dosis diurética. Ya te he indicado, vienen 250 miligramos. El inicio hace los 5 minutos. Su vida media es a los 2 minutos. ¿Sí? Puede ser la reconstitución con dextrosa o puede ser con cloruro de sodio. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad. ¿Cuándo está indicado la dopamina? La dopamina está indicado en hipotensión aguda. Condicionado. Puede ser por shock séptico, por shock cardiogénico. ¿Sí? Shock séptico o shock cardiogénico. O también puede ser que un paciente está con insuficiencia cardíaca congestiva. O puede ser que el paciente tenga un edema agudo de pulmón. O puede ser porque el paciente tiene un estado bajo, tiene un bajo gasto cardíaco o un bajo débito cardíaco. La recomendación, siempre que nos vas a utilizar la dopamina, tienes que saber cuál es la causa del problema. No me vas a utilizar dopamina cuando no has restituido volumen. Si el paciente tiene shock hipovolémico, lo primero que tienes que hacer es restituir volumen. Vas a tener que utilizar vas a tener que utilizar expansores de volumen de primera línea. ¿Qué utilizamos como primera línea? Utilizamos ¿qué? El cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Y por qué utilizamos el cloruro de sodio al 9 por mil? Porque el cloruro de sodio tiene parecida osmolaridad que el plasma sanguíneo. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma sanguíneo? De 280 a 295 miliosmoles. ¿Cuánto es la osmolaridad del cloruro de sodio? Es 308 miliosmoles. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo cloruro de sodio. Cuando es shock hipovolémico. ¿Sí? Primero, restituyo el volumen. Ahora, lógicamente que ese paciente, cuando es shock hipovolémico, tengo que controlar la hemorragia externa, la hemorragia externa. A veces el paciente requiere ingresar a sala de operaciones. Lo tengo que estabilizar ese paciente. No puede ingresar un paciente chocado. Ese se va a morir. Pues. Por lo menos tengo que compensar a ese paciente para que ingrese a sala. ¿Sí? Por eso que dependiendo, tienes que verificar cuál es la causa de la hipotensión. El shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock séptico, el shock neurogénico, ¿qué tipo de shock es? ¿Sí? Muy bien. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, es problema de la contractibilidad. Vas a poder utilizar dopamina y dobutamina. La dopa para estimular la contractibilidad del músculo cardíaco y la dobutamina para incrementar la resistencia vascular sistémica. Para eso utilizas, inclusive puedes utilizar los dos juntos, en 2 bombas, ¿sí? Y en el edema agudo de pulmón, lógicamente, ¿para qué utilizamos? Vamos a utilizar como dosis diurética. ¿Para qué? Para descongestionar el pulmón. Por eso, por favor, te pido, no me hagas sobrecarga circulatoria. ¿Cómo te das cuenta que tienes sobrecarga circulatoria? Cuando el paciente tiene una expectoración rosácea. Cuando el paciente tiene crépitos diseminados en ambos campos pulmonares. Parece un concierto de Beethoven. Suena. Entonces, hay líquido. Entonces, hay que sacar ese líquido. Y por eso que pude utilizar dosis diurética. Y cuando tiene bajo débito cardíaco, puede ser por una quemadura. Tengo que darle volumen.
puede ser por hipovolemia, puede ser por pérdidas gastrointestinales. Volumen primero, ¿sí? Y después la dopa. ¿Cuál es el efecto de la dopa? Ya te indiqué, aumenta la fuerza de contractibilidad del músculo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la perfusión renal, aumenta la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco. Ese es en positivo, ¿sí? Por eso que hay que tener bastante cuidado. Después que se ha compensado, ¿qué hay que hacer con la dopa? Hay que ir destetándolo progresivamente. ¿En cuánto le calculamos? En 24. Y hay que ir bajándolo. Hay que ir bajándolo progresivamente hasta que mejore la contractibilidad, hasta que mejore los parámetros hemodinámicos. ¿Cuánto tiene de PVC? Su PVC estaba en 6. ¿Ahorita en cuánto está? Ya está en 8. Allá está mejorando. ¿Cuánto está? En 10. ¿Cuánto está? En 12. Ya hay que parar la mano. ¿Sí? Por eso que así como utilizas para elevarlo, también vas a tener que tener bastante cuidado de no generar mayor sobrecarga. Entonces tienes que ir manejándolo. Ahora, para ver la perfusión renal, colócale una sonda vesical. Tienes que controlarle la diuresis. No vaya a ser que el paciente me esté haciendo taponamiento renal. Me tienes que hacer monitoreo de la diuresis. ¿Sí? Entonces, es importante cada uno de estos indicadores. Y el monitoreo de tu presión arterial es a través del monitor multiparámetro. ¿Sí? Por eso que tengo que llegar a una presión arterial media de 90. Por lo menos de 90. ¿Para qué? Para más o menos hacer una estimación que el paciente sí está saliendo de ese cuadro crítico. También tengo que monitorizar la presión arterial media. ¿Cuánto es la presión arterial media? La presión arterial media es 70-110. Si tiene menor de 60, menor de 70, está en 65-60, todavía hay un débito bajo. ¿Qué necesita? Todavía necesita volumen. ¿Sí? Muy bien. Y esto es ya el resumen de la dopamina, ¿no? Cuando le das a dosis baja, la dosis es de 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso minuto. Así como hemos calculado. ¿Sí? ¿Qué va a generar? ¿Qué va a generar? La dopamina va a generar vasodilatación. ¿Sobre qué está estimulando la dopamina? ¿Sobre qué receptor? Sobre los receptores dopaminérgicos. A dosis baja está actuando sobre los receptores dopaminérgicos. ¿Y dónde están los receptores dopaminérgicos? En el riñón. Por eso que me genera vasodilatación renal. Me va a incrementar la filtración glomerular. Me va a generar rápidamente la absorción, la reabsorción y la eliminación del contenido que tengo en exceso. Acuérdate que en el riñón se produce la reabsorción de agua. Donde se produce la mayor cantidad de reabsorción de agua es en el asa de Henle. Ahí se produce la mayor reabsorción de agua. Por eso que te estimulo, ¿no? Te estimulo para que pierdas más líquido. Entonces voy a limitar la reabsorción de agua y voy a hacer que lo elimines. ¿Y hasta dónde lo elimino? Al tubo colector, para que de ahí pase a la pelvis renal y de ahí pase al uréter y de ahí se vaya a la vejiga y de ahí se vaya pues a través del uretra. Pues. Entonces estás estimulando para que pierda ¿qué? El exceso de volumen. ¿Sí? Por eso que actúa sobre un vasodilatador renal. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué te genera también? Te genera excreción del sodio. ¿Sí? Excreción del sodio. Así como te produce vasodilatación renal, también te puede producir vasodilatación cerebral.
Sobre todo cuando el paciente tiene un edema agudo de pulmón, perdón, un edema cerebral. En el edema cerebral yo utilizo un potente osmótico, que es el manitol. Bueno, ahora se está utilizando soluciones hiperosmolares, ¿no? Hipertónicas. Entonces, para eso utilizamos, ¿para qué? Para poder generar la pérdida, incrementar la pérdida de agua, ¿no? Y también la excreción del sodio. Cuando le das a dosis media, ¿cuánto es la dosis? Es de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto. ¿Qué tipo de dosis es? Es dosis beta 1 y alfa 1. ¿Cómo qué actúa? Como inotrópico. ¿Y qué hace? Aumenta el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco, pero no incrementa la frecuencia cardíaca. En cambio, cuando le das a dosis alta, mayor de ¿cuánto? Mayor de 10 microgramos por kilogramo de peso minuto, le estás dando a dosis alfa. Ya te he indicado, dosis alfa actúa sobre las paredes, la musculatura de los vasos arteriales. ¿Qué genera? Vasoconstricción arterial y venosa. ¿Qué aumenta? Aumenta la resistencia vascular periférica y por consiguiente te aumenta la presión arterial y estimula la liberación de sodio. Así actúa la dopamina. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Cuéntenme. Pueden responder por el chat o también pueden responder a través del audio. ¿Está claro? A ver, te estoy ilustrando, ¿no? La pulpita del conocimiento. ¿Sí? Estoy haciendo un resumen. Yo sé que este capítulo es amplio, ¿no? Es amplio, pero estoy tratando de aglutinar la pulpita del conocimiento, lo que tú necesitas saber, ¿sí? Yo sé que en realidad es poco el tiempo, porque en realidad son tantos fármacos que quisiera hablarte, pero estoy resumiendo de lo que es más importante, ¿sí? Entonces te pido por favor que tengas confianza en ti mismo. Te pido que sepas que cada vez que administres un fármaco, tienes que saber por qué lo estás administrando. Porque a veces administramos y no sabemos. ¿Por qué le estás dando nitroprusiato? No sé, me han dicho que lo administre. ¿Para qué le estás dando Pavit? Me han dicho que lo administre. Entonces también tenemos que ser conscientes en lo que estamos haciendo. Porque se pueden presentar efectos. ¿Efectos qué? Se pueden presentar efectos secundarios. ¿Cómo cuáles? Náuseas, vómitos, taquiarritmias, hipertensión, Faltan 17 cefalea, céntimos. dolor anginoso, isquemia miocardia. 85, 17. Puede. Creo que me hubiera dicho 35. Yo tampoco. ¿Cuánto me pues, 30. 35 te dije? Pero son 30, 36 redondelo para que no te... Rosita, ya vamos a acabar, Rosita, ya no te preocupes. Ya. ¿Cuáles son las precauciones? Antes de administrar se debe corregir la hipovolemia, lo que te he manifestado. Monitorizar la presión arterial y monitorizar la función renal. Eso ya te indiqué. No se debe administrar en forma prolongada por sus efectos que genera sobre la poscarga. También ya te manifesté. Se debe administrar en bomba de infusión, por catéter venoso central, por una vía central, no vía periférica. ¿Por qué? Por el riesgo de ¿qué? De extravasación y me puede generar necrosis. ¿Sí? No administrar con medicamentos alcalinos, por ejemplo, como el bicarbonato,
de sodio ni la fenitoína sódica. No puedes, una sola línea. Una sola línea es para tu dopamina, una sola línea, ¿sí? Y también, ¿qué hace? ¿No? Hay que tener cuidado con la acidosis metabólica, porque la acidosis reduce la eficacia de la dopamina. ¿Cómo tienes que ver? Tienes que ver el AGA. Tienes que ver el AGA. Y en el AGA vas a ver que el pH está disminuido. Si tiene una acidosis metabólica hay que tener cuidado, porque la acidosis metabólica reduce la eficacia de la dopamina. Por eso que en estos pacientes críticos, como ustedes han podido observar en esta pandemia, hemos tenido que aprender muchas cosas. Lamentablemente hemos tenido que recordar muchas cosas. Tenemos que saber interpretar gases arteriales. Tenemos que saber interpretar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Hemos tenido que aprender ventilación mecánica. Hemos tenido que familiarizarnos con las drogas inotrópicas, con los vasopresores. Y recién ahí nos hemos dado cuenta cuánto nos hace falta el conocimiento. ¿Sí? Entonces yo les pido, por favor, estimados participantes, que en realidad necesitamos conocimiento. Y por eso que te felicito por tus participaciones en estos eventos, ¿sí? Porque por lo menos a través de estas capacitaciones me permites brindarme, ¿no? Transmitirte mi conocimiento y mi experiencia. Una cosa es que tú lo hagas y una cosa es que yo te lo cuente. Por eso que a veces nosotros con el paciente aprendemos muchas cosas, ¿sí? Por eso que dicen que el paciente es el mejor libro, pero necesariamente tienes que saber interpretar todos los signos y síntomas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ya para ir terminando, lamentablemente el tiempo es uno de nuestros peores enemigos. Ya te he indicado que la noradrenalina es una catecolamina, ¿sí? La catecolamina. ¿Y qué hace la noradrenalina? Lógicamente que esta adrenalina puede actuar como una hormona y también actúa como un neurotransmisor. ¿Y qué es lo que hace esta noradrenalina? Lógicamente que indica que la noradrenalina, dice, tiene efecto agonista beta 1. Cuando te hablo de agonista es que contribuye, ¿no? Pero cuando te hablo de antagonismo, es que hace un efecto contrario. A ver, quiero que me indiques, ¿qué significa agonista beta 1? Ya sabes lo que es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Qué significa beta 1? Beta 1, ¿qué significa? Bueno, agonista beta 1 es que estimula la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Cuál es su acción más fuerte de la noradrenalina? Es un agonista potente, alfa 1. Entonces, ¿qué significa agonista potente? Significa que está estimulando, ¿qué está estimulando? Está estimulando las paredes de los vasos arteriales. ¿Qué genera? Genera vasoconstricción. ¿Y cómo? ¿Y para qué quiero que haga vasoconstricción? Porque la resistencia vascular sistémica está disminuida. Porque tu paciente está con shock séptico. Entonces, acuérdate que la resistencia es, ¿no? Es la fuerza que se opone al flujo de sangre. Cuando cae tu resistencia, cuando disminuye la resistencia, es que está dilatada tu arteria. Es como si estuviera flácida. ¿Sí?
Entonces, ¿qué necesito? Necesito que se contraiga. Pues. ¿Y para qué necesito que se contraiga? Para que favorezca el retorno venoso. Pues. Porque si no, el corazón va a sufrir más para bombear la sangre. Pues. Y ustedes han visto que en el shock séptico, lamentablemente, la resistencia está disminuida. Pues. Y por eso que cae la presión arterial. Y por eso que tengo que darte este importante fármaco. ¿Para qué? Para que te pueda revertir. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hace la noradrenalina? La noradrenalina te aumenta la presión arterial, te incrementa la resistencia vascular sistémica. ¿Qué hace? Te mejora el gasto cardíaco. ¿Qué más hace? Disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el flujo coronario. Es una droga vasopresora efectiva. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Como ya te indiqué, estado de shock, ¿no? Entonces, para el estado de shock es una droga especial, ¿sí? Una droga especial. Entonces, voy a utilizar de 4 a 16 microgramos por mililitro y la administración es por vía parenteral continua por catéter venoso central. Lo que tengo que hacer, igual que la dopamina, tengo que evitar la extravasación y provocar necrosis. Se debe infundir inicialmente de 8 a 12 microgramos minuto. ¿Y qué es la adrenalina? La adrenalina es una hormona y también actúa como un neurotransmisor. ¿Qué hace la adrenalina? Incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción, ¿no?, de lucha, huido del sistema nervioso. También utilizamos la adrenalina en caso de una intoxicación severa. En caso de una intoxicación severa, puede utilizar la adrenalina, pues, subcutáneo, 1/3 de ampolla, subcutáneo, ¿no? Lo puede utilizar. Muy bien. Esta adrenalina dice que es agonista beta 1, beta 2. Ya te he indicado, cuando es beta 1, beta 2 actúa sobre la musculatura cardíaca. ¿Y para qué? Para incrementar la contractibilidad. Por eso que en paro cardiorrespiratorio es la primera droga de inyección. ¿Sí? Por eso que utilizo la adrenalina. 1 miligramo que viene en 1000 mililitros. ¿Sí? Muy bien. A dosis altas, ¿no? A dosis altas puede generar, ¿no?, agonista sobre los receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Y quiénes son los receptores alfa 1, alfa 2? Son la musculatura de tus vasos arteriales. ¿Qué puede generar la adrenalina? Taquicardia. ¿Qué puede generar? Mejora la perfusión miocardia. Mejora el flujo sanguíneo a nivel periférico. Eso es lo que hace la adrenalina. ¿Sí? Muy bien, estimados participantes. He tratado de hacer un resumen de este capítulo tan interesante, ¿no?, que son los fármacos que utilizamos en el paciente crítico, y espero de que en algo te ayude. ¿Sí? Te agradezco de una manera muy especial tu participación. Gracias por acompañarme, ¿no? Y Dios mediante ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. ¿Sí? Mientras que tenga vida y salud, trataré de brindarte todo el aporte que sea necesario para que puedas mejorar tus competencias profesionales y lógicamente que puedas mejorar el cuidado de tu paciente. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Que Dios los bendiga y los proteja. Cuídense mucho y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. ¿Sí? Gracias. Muy bien.